Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Echadle en las tinieblas de afuera. Cuando leemos esta parábola, se conoce como la parábola de los talentos. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos cuenta esa parábola, a uno se le dieron tantos talentos, a otros se le dieron tantos talentos así. Pero en especial a este último se le había dado un talento. Pero ¿qué hizo él con ese talento? Él lo escondió. Él usó el talento, no, él lo escondió. Y al final dice, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Así dice, ¿no? Echarle al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Han oído esa expresión de allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde sucede eso? Pregunto. Iniciamos con una pregunta. Cuando en la Biblia dice allí será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuál es ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes? Hago esta pregunta. Pregunta, iniciamos. ¿En el infierno? ¿En el Seol, el infierno? Sí, no es necesario pensar mucho, ¿no? A echarle afuera. Entonces, algunas personas han usado esta parábola para decir, mire que la salvación sí se pierde, porque está hablando de un siervo inútil, así le llama, ¿no? Un siervo que fue echado en las tinieblas de afuera. ¿Cómo lo llama? Más exactamente, ¿cómo lo llama? Dice, respondió su señor, el versículo 26, y dijo, siervo malo y negligente. Así llama, siervo malo y negligente. ¿Quién es siervo malo? ¿Quién es ese siervo malo y negligente? ¿A quién le llama así? Jesús, ¿por quién murió? Jesús murió por toda la humanidad, toda la humanidad. Pero hay personas que toda su vida la han dedicado a servir a Dios. ¿Sí sabían? Hay personas que toda su vida la han dedicado a, a hacer ministerio. Han hecho su ministerio. Llevan muchos años que la gente como los conoce, como líderes, como pastores. Y ayunan, hacen vigilia, eh, hacen cruzadas, hacen muchas cosas para tratar de hablar de Dios, llevarle a las personas la palabra de Dios. Hay muchas personas que hacen así, muchas personas que hacen así. Nosotros encontramos a un líder de una congregación. Ese líder, él era no solo líder de una congregación, un pastor, sino él era pastor de pastores. Nosotros íbamos a hacer un evento en la ciudad de él. Íbamos a hacer un evento para líderes, para pastores. Entonces nos dijeron, tienen que hablar con tal pastor. Y fuimos a visitar a ese pastor, porque de él dependían como 50 pastores. O sea, no sé si han oído esa expresión de cobertura, pastores que están bajo la cobertura de tal otro pastor. En este caso era así, eran pastores que estaban bajo la cobertura de un pastor, y este pastor principal, nosotros íbamos a entrevistarnos con él. Entonces, cuando fuimos a invitarlo, entonces él nos pidió que explicáramos, que le predicáramos a él lo que nosotros íbamos a predicar, o parte de lo que íbamos a predicar en el seminario. Con gusto, nos gustó. Entonces, ¿qué le anunciamos? Le anunciamos el Evangelio. Le dijimos, pues vamos a anunciar el Evangelio. Y entonces él, sí, lo sigo escuchando. Él nos quería escuchar. Nosotros queríamos que él nos dijera el Evangelio, pero bueno, él quería que se lo anunciáramos. Entonces nosotros le empezamos a explicar el Evangelio. Y entonces él se quedó pensando y dijo, hay un problema con el Evangelio que ustedes anuncian. Y dijo, sí, yo sé, así en la Biblia dice, exacto, ustedes nos han mostrado los versículos, efectivamente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es que nosotros no le podemos decir así a las personas. Si nosotros le decimos así a las personas entonces van a vivir en libertinaje. Las personas van a empezar a hacer lo que ellos quieran. Cuando nosotros empezamos a escuchar así a ese pastor, nos enojamos. Mucho.
¿Cómo siendo líder, cómo siendo pastor, cómo opaca el Evangelio? Y aún dijo así, sí, en la Biblia dice así, tienen razón así. O sea, él nunca enseñaba el Evangelio, ni los líderes que estaban bajo él enseñaban el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados. No enseñaba. Dijo, no, hay un problema. En la forma como ustedes enseñan el Evangelio, así como ustedes dicen, las personas entonces son invitadas a hacer maldades, entonces nosotros, ¿qué le dijimos? ¿Usted prefiere que las personas se vayan al infierno siendo pecadoras? Porque usted sabe muy bien, un pecador muere, va al infierno. Pero es que nosotros no podemos tener en la congregación a personas que crean que Jesús quitó el pecado. Porque si creen que Jesús quitó el pecado, entonces van a ser estimulados a hacer toda clase de atropellos, de... Volvía y decía lo mismo. Y nosotros le dijimos, usted es un pastor corrupto. Usted ya no nos interesó que esos 50 pastores que él dependía, él ya no los iba a dejar participar. Pero entonces nosotros le dijimos en la cara a él, usted es un pastor corrupto. Usted está tapando el Evangelio, escondiéndole el Evangelio. Aunque se lo hemos mostrado, aunque usted sabe que está en la Biblia, pero usted está evitando que las personas conozcan el Evangelio porque usted tiene un pensamiento. Las personas, cuando escuchan el Evangelio, el cambio más maravilloso, más hermoso que se ve en una persona es el cambio que realiza el Evangelio. Cuando una persona recibe la salvación, por amor, por haber recibido la salvación, esa persona, ¿qué va a hacer? En agradecimiento, esa persona va a vivir su vida para el Evangelio. Pero esta persona que nos estaba hablando, él quería personas éticamente, moralmente, personas que se vean sonrientes, que se vean amables, personas que se vean como buenos, pero que se vayan al infierno. Y así se lo dijimos, y entonces ya él no quería seguir hablando con nosotros tampoco queríamos seguir hablando con él, porque le dijimos en la cara lo que él era, un pastor corrupto. ¿Cómo va a permitir que las personas no conozcan el Evangelio, aunque él mismo afirmó, sí, bueno, en la Biblia dice así, pero es que no le podemos decir así a las personas? Él tenía su idea, su pensamiento, él quería solo hablar ética, moralidad. Aunque Jesús murió, pero él qué hizo? Desechó, votó. No le iba a dar eso que él supuestamente transmite, porque él supuestamente enseña la palabra de Dios y tiene muchos líderes a su cargo, pero eso que él transmite no va a incluir el Evangelio. Va a seguir transmitiendo las cosas que llevan años aprobando en concilio. Se reunían con todos los líderes y pastores para mirar qué iban a predicar. Y claro, la gente iba a decir, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. La gente iba a responder como ellos querían, pero les iba a esconder el Evangelio. Aún escuchando el Evangelio, no estaba dispuesto a enseñarle el Evangelio a las personas. Y bíblicamente, cuando leemos Romanos 1:16, la única forma de que una persona sea salva, la única, solo hay una forma de que las personas sean salvas, es creyendo el Evangelio. Porque todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Si una persona muere sin conocer el Evangelio, un solo destino le espera, el infierno. La oportunidad que tienen las personas de estar en este cuerpo es para escuchar el Evangelio y creer el Evangelio. El que logre creer el Evangelio, ¿qué dice Romanos 1:16? Esa persona que logre creer el Evangelio, esa persona se salva. ¿Quién recibe la salvación? El que crea el Evangelio. Personas como este líder, como este pastor corrupto, que esconden el Evangelio. Aquí el versículo que leímos hoy, Mateo 25:30. Leámoslo una vez más. Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A echarle a ese siervo inútil. ¿Pero quién es ese siervo inútil? El versículo 29, el versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que distribuir eso que Dios nos dio, tenía que darlo para que hubiera interés. Jesús que está contando en esta parábola, el fruto, debe haber fruto. ¿Y cuál es el fruto de una persona que sea salva? ¿Cuál es ese fruto? La salvación de las almas. Entonces está hablando a qué tipo de persona está hablando como este siervo inútil. Líderes, personas que son reconocidas como líderes, como pastores, pero no enseñan el Evangelio. Enseñan cosas lindas, sí, hermosas, sí, pero llevan a las personas al infierno porque no les enseñan el Evangelio. Al apóstol Pablo le dijeron lo mismo. Al apóstol Pablo también le dijeron
Al apóstol Pablo le dijeron en Romanos 3:8 que él enseñaba a las personas a que las personas hicieran maldades. Así le dijeron. ¿Por qué? Porque cuando una persona anuncia el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, cuando una persona anuncia el Evangelio, ¿qué le van a decir? Le van a decir exactamente lo mismo que nos dijeron a nosotros. No, no le podemos enseñar eso a las personas porque los estamos invitando a que hagan maldades. Así le decían al apóstol Pablo. ¿Qué personas? Siervos inútiles. ¿Pero quiénes son esos siervos inútiles? Aquí como dice el versículo 26, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Malo, para Dios, ¿quién es malo? Aquel que esconde el Evangelio. Para Dios, ¿quién es ese siervo malo y negligente? Aquel que esconde la salvación, la obra que Dios hizo para salvarnos, para redimirnos. Prefiere decirle a las personas cualquier cosa, menos que Cristo quitó el pecado del mundo, menos que Cristo nos lavó de todo pecado, menos que Cristo murió por nuestros pecados, que efectuó la purificación de nuestros pecados. Estamos citando versículos de la Biblia. Efectuó la purificación de nuestros pecados, nos lavó con su sangre de todo pecado, terminó con el pecado. Era que vino a quitar el pecado. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Ese es el Evangelio y eso es lo que un siervo malo y negligente no anuncia, porque Cristo murió por toda la humanidad. Pero quién es ese siervo malo y negligente? Aquel que aparentemente ante la sociedad está viviendo para Dios, vive para a la obra de Dios, para su ministerio, para evangelizar, pero nunca anuncia el Evangelio. Aunque usa desde el púlpito la palabra evangelizar, tenemos que evangelizar, pero nunca anuncia el Evangelio. Bueno, espero que con esto que hemos compartido en 10 minuticos el día de hoy, un corto mensaje con un versículo, meditando sobre dónde tú te encuentras, en qué clase de congregación te encuentras. ¿Tú conocías el Evangelio? ¿Tú sabías que ya eras libre del pecado? ¿O lo que te habían dicho era, todos somos pecadores? ¿Qué te están hablando? ¿Qué clase de palabra estás escuchando? ¿Una palabra pura o una palabra adulterada? Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día es una oportunidad para anunciar tu evangelio, para anunciar la obra que tú hiciste. La Biblia lo muestra como un misterio. Para las personas es desconocido. Aún líderes y pastores no lo conocen y algunos, cuando se les predica, lo rechazan. Y lo rechazan porque tienen pensamientos de que tal vez el Evangelio va a corromper a las personas, siendo lo contrario. El Evangelio da la salvación y cuando la persona es libre del pecado, la persona cómo se va a volver a ser esclava del pecado. Ten misericordia, Padre, de las personas que no han podido creer el Evangelio, es decir, de las personas que escucharon el día de hoy y van a escuchar a través de YouTube en la grabación que se va a subir. Y permíteles, Padre, creer el Evangelio, salir de esas congregaciones falsas donde no anuncian el Evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio de 10 minutos, aunque en ese momento ya van 14 por la oración también, pero todos los días por un espacio de 10 minutos estamos considerando el versículo del día, para que inicies el día escuchando la palabra de Dios. Nos vemos mañana a la hora en punto, o esta noche también estamos compartiendo dentro de 14 horas. Nos vemos. Chao.